Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Y sí, un poco siguiendo la línea de lo que acaba de mencionar a nivel, sobre todo exponiendo el tema de Panamá y sus ventajas tanto fiscales como además su ventajosa posición geográfica, encontrarnos en el medio de las dos Américas, que puede ser el punto de encuentro de muchos empresarios. Y esto era como la forma en cómo el país era vendido de cara o previo a una cuarentena, a una pandemia, en el cual el desplazamiento y la circulación libre de los ciudadanos, de empresarios y demás se ha visto restringida por el cierre de las fronteras. Sin embargo, hemos podido comprobar que a raíz de esta pandemia, como de toda crisis, siempre surge una oportunidad, ha surgido una gran oportunidad para el sector de los emprendedores digitales. Estos emprendedores se dedicaban en su momento al tema de plataformas digitales, de delivery, de e-commerce y demás, han visto potenciadas y aproximadamente han quintuplicado las ventas que tenían previo a estallar esta crisis, esta pandemia del COVID. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que desde el punto de vista legal yo le doy a los emprendedores? Uno, deben establecer la figura jurídica bajo la cual quieren operar. Si entiendo perfectamente que es una época de poder ahorrar y hay una figura llamada las startup camellos, que son startups que sobreviven con muy poco, como sobreviven los camellos en el desierto, con muy poca agua. Entonces, un poco ir recortando los costes y un poco los gastos que tienen dentro de su operación y decidir si quieren seguir operando, ya sea como persona natural, que también es posible en Panamá, o como una persona jurídica a través de sociedad anónima. Dos, es súper recomendable tener en cuenta o valorar y pensar en registrar los activos e intangibles de tu empresa. Aquí llamamos los activos intangibles, principalmente a todo lo que sea obra, producto, creación del ingenio humano, el registro de tu marca, el registro de algún texto o algún software, aplicación o plataforma, registrarlo bajo el derecho de autor. Es súper importante porque esto es lo que le va a dar ganancia y que luego a futuro, cuando tu empresa tenga que ser valorada o tenga que ser, hacerle una evaluación en cuanto a cuánto cuesta, podrán contar con esos insumos o con esos activos para la valoración de la misma. Tres, súper importante también el tema de dejar políticas de privacidad claras en cuanto a las plataformas digitales. Hay muchas plataformas digitales y en el caso de Panamá hay muchas plataformas de delivery que han visto potenciado su negocio con esta crisis de la pandemia. Sin embargo, sus políticas de condiciones y sus políticas de privacidad y términos de contratación con miras a su usuario final o su cliente no son muy claras y se dan a posibles causas de llevar a reclamaciones a lo interno de una jurisdicción del consumidor, a lo que en Panamá llamamos la autoridad del consumidor y defensa de competencia de asuntos del consumidor a Codeco. ¿Por qué? Porque se surgen, dejan términos y comisiones muy vagos que suelen copiar de otras páginas web, que es lo más fácil para un emprendedor que comienza con muy poco presupuesto. Sin embargo, no todos los proyectos son iguales y no todos los proyectos se adaptan a las mismas necesidades, por lo cual yo les súper recomiendo a esos emprendedores digitales que deben adaptar los términos y condiciones de su plataforma o de su aplicación y sus políticas de privacidad a la realidad de su proyecto. Y las políticas de privacidad, entiendo que en países como Ecuador y en Panamá no existen actualmente una ley de protección de datos personales que esté siendo aplicada. En Panamá ya está aprobada, sancionada por el presidente de la República, sin embargo, no entrará en aplicación directa hasta el mes de abril del 2021. Esto no nos exime a que tomemos en cuenta ese tipo de consideraciones que establecen en las leyes de privacidad y protección de datos o los estándares internacionales de protección de datos a nivel global, porque el Internet o el negocio online no únicamente se centra en una zona geográfica, es como el Internet, libre, abierto y universal, y se centra a mucho más allá de la frontera de los países. Y por último, tener en cuenta y tener en la mira, por cierto, aquellos emprendimientos de tipo tecnológico, aquellos fondos de inversión, fondos de capital semilla, aquellas oportunidades que dan tanto el sector privado como el sector público para poder hacer ese levantamiento del sector de las pymes, que como saben, las pymes, las micros, pequeñas y medianas empresas, son el motor de las economías de la mayoría de nuestros países en América Latina. Muchas gracias.